perdí el tiempo. Yo hasta los 18 no entré en una asociación y me arrepiento, porque la verdad es que el movimiento asociativo te da otra visión de la discapacidad. Y la asociación llevaba desde 1986 participando. Además, Frater San Pablo es de una de las entidades miembros fundadoras de esta federación. Para mí es una responsabilidad muy grande mantener esa línea de trabajo de tantos años, que ahora dentro de poco pues hará casi 40 años de participación y, hombre, es una responsabilidad bastante grande. Si yo no hubiera tenido una discapacidad, no hubiera conocido el mundo asociativo, la cantidad de buenas personas que he conocido, el deporte inclusivo, que también he sido deportista. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, Las Voces de la Inclusión abre nuevamente sus micrófonos, el podcast de COSENFE Sevilla. En esta oportunidad tenemos como invitado a don Francisco Javier Ameal. Él es el presidente de nuestra asociación miembro Frater San Pablo, ubicada en el municipio de Écija, provincia de Sevilla. Bienvenido, Francisco, a Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Muchas gracias, Claudio. Encantado de estar aquí en este podcast de la Federación. Él, querida audiencia, es una persona líder en el ecosistema de la discapacidad. Déjenme decirle a ti que nos estás escuchando que es líder desde los 18 años de edad. Es decir, no vamos a revelar su edad, pero ya lleva 27. Hagan ustedes las cuentas. 27 años en el mundo del asociacionismo. Francisco, se dice muy pronto, ¿no? Sí, la verdad es que empecé pronto. La culpa la tiene una compañera de instituto que ya era voluntaria en la Asociación de Espina Bífida de Sevilla. Como yo tengo espina bífida, me comentó que participara en los campamentos y en las actividades. Entré poco a poco, me gustó y ya me propusieron participar dentro de la junta directiva y desde entonces he estado en un montón de asociaciones nacionales, andaluzas y ahora pues en el entorno rural de Écija y muy contento, la verdad. Y además de eso, es usted el segundo al mando en esta federación. Es el vicepresidente, señoras y señores, ni más ni menos. El vicepresidente de COSENFE Sevilla lleva ya 8 años en junta directiva de COSENFE Sevilla. Sí, Francisco. Juan me propuso cuando él entró de presidente que si quería participar con él en la junta directiva de la federación. Ya tenía muchos años de bagaje ya en el movimiento asociativo, pero nunca había tenido ningún cargo representativo en la federación y bueno, me lo propuso. Ya conocía a Juan desde hace muchos años y él me pareció una buena idea liderar un proyecto nuevo con otro aire en la federación y aquí estoy. La anterior cargo en la anterior mandato fue vocal, pero por circunstancias pues tuve que cambiar el cargo y ahora soy el vicepresidente de la federación. Muy contento. Lo único que pasa es que bueno, no puedo participar en el día a día presencial aquí en la federación porque vivo en Écija, unos 100 kilómetros, y es un poco complicado. Menos mal que las nuevas tecnologías nos acercan todos más y a las personas con discapacidad más. Claro, es de mucha más utilidad para nosotros personas con discapacidad. Bueno, contextualizando precisamente, persona con discapacidad física, ¿no? Mielomeningocele. Sí. Espina bífida, como conocen algunos puntualmente. Ha sido la voz de la inclusión desde hace ya, como ustedes lo saben, desde hace ya un muy buen tiempo, son 3 décadas en este mundo del liderazgo de las personas con discapacidad. Pero en el mundo asociativo de la discapacidad en el sector rural, Francisco. Pues en el sector llevo desde el 2018 como presidente. Unos años antes había entrado miembro de la junta directiva como tesorero. El anterior presidente ya se encontraba cansado y quería un relevo generacional. Entregar la bandera, sí. Sí, ahora mismo nos cambiamos los puestos. Él fue tesorero y yo presidente y viceversa. Y desde entonces lidero a la asociación de Écija. Y bueno, detrás mucha gente con muchas ganas. Lo único que ahora tenemos un pequeño, más que parón, bueno, un poquito más tranquilo el movimiento asociativo por el tema de participación, pero bueno, que aunque parezca que no, el entorno rural también tiene mucho trabajo que hacer. Claro. Y en eso estamos. Porque es allí donde se acentúan mucho más las carencias para las personas con discapacidad. Tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es que a una persona con discapacidad, si tiene un poco de movimiento social y participa un poco en la sociedad écijana, eres conocido muy rápidamente, más que en la ciudad, sobre todo por el volumen de habitantes, ¿no? Que al final es mucho menos, y todo está más cercano, todo no es la distancia que tienes en la ciudad de
transportar, pasear de un sitio a otro. El entorno del rural es muy cercano, la gente conoce, muy amigable, pero tienes también el hándicap de que la discapacidad, las barreras arquitectónicas, son pueblos que tienen mucha historia, mucho patrimonio histórico, y hay calles y edificios que no se pueden adaptar por toda la historia que tienen. Y claro, el movimiento asociativo pues también es un poco complicado porque todavía hay muchas personas que siguen teniendo la mentalidad de que una asociación no sirve para nada. Yo tengo una discapacidad y no quiero que me estigmaticen al pertenecer a una asociación. Al revés, yo perdí el tiempo, yo hasta los 18 no entré en una asociación y me arrepiento, porque la verdad es que el movimiento asociativo te da otra visión de la discapacidad o una visión cercana, porque encuentras a personas como tú y más o menos vas añadiendo lo que no has aprendido, puedes aprender de otras personas y mejorar poco a poco. Gracias por el elogio, de hecho, pero vamos a empezar con la frase de la semana porque nos hemos enrollado en la presentación. La frase de la semana dice así, muy atentos: si no está en tu mano cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que afrontes ese sufrimiento. Esto lo dijo el famoso psicólogo Víctor Frankl. ¿Qué opinión le merece, Francisco Javier, esta frase del episodio de hoy? Ahora hay una frase moderna que es la resiliencia. Si todos hemos sufrido varapalos de salud, de algunos problemas en la vida, bueno, pues no, mi primo me dice que a problemas soluciones. Pues esto es igual. Si la vida te va mandando, a mí hace unos años tuve problemas de salud, tuvieron que hacerme un trasplante de riñón. Los primeros años fueron complicados, pero ya avanzas, logras adaptarte a la nueva circunstancia, te adaptas y sigues. Si no, yo no soy persona de estar lamentándome y quedándome en casa sin poder hacer nada. Tira para adelante. Para adelante y apretar los dientes, pedaleas y seguimos para adelante. Es verdad. Por favor, defíname brevemente el contexto también para nuestra audiencia del podcast. ¿Cuáles son esos objetivos y las personas que ustedes, el número de personas que ustedes atienden en la fundación? ¿Cómo se compone la fundación, la asociación, perdón, Frater San Pablo? Los años de funcionamiento, es decir, como usted en calidad de presidente ya asumiendo este mundo del liderazgo en la asociación Frater San Pablo de Écija. Yo soy el último que ha llegado porque no soy de Écija, natural de Écija, soy de Sevilla. Y la asociación llevaba desde 1986 participando. Además, Frater San Pablo es de una de las entidades miembros fundadoras de esta federación. Desde 1987, Frater San Pablo pertenece a la federación. Para mí es una responsabilidad muy grande mantener esa línea de trabajo de tantos años, que ahora dentro de poco pues hará casi 40 años de participación y, hombre, es una responsabilidad bastante grande. Lo único que intentar poner mi granito de arena, mis conocimientos para el entorno rural que sea lo más accesible, más natural y que las personas con discapacidad lleguen a tener una normalización lo más posible en el entorno rural. ¿Cómo ha sido ese proceso, si bien ya nos ha contextualizado un poco esta situación, cómo ha sido el proceso suyo de, siendo usted un presidente reciente en la Asociación Frater San Pablo, de liderar una asociación específicamente en el mundo rural? La diferencia principal es la cercanía con la gente, porque en una entidad en Sevilla el tema de dirigentes políticos, empresarios importantes del nivel de Écija, tienes la cercanía, tengo mucho contacto, yo soy muy extrovertido y la verdad es que tengo conocimiento desde la alcaldesa de Écija, los demás concejales. Me consta. Y necesito cualquier cosa o algún problema de algún momento, algún puntual, tengo contacto directo con las autoridades tanto locales como el Mancomunidad, policía local y claro, la cercanía esa es mucho más fácil que en la ciudad y la verdad es que facilitan mucho las cosas y siempre están dispuestos a colaborar a la asociación, la verdad, estoy muy contento. ¿Qué necesidades y retos cree usted que ha tenido que sortear desde que asumió la presidencia de Frater San Pablo en Écija? Primero es la mentalidad, que la gente entienda que una persona con discapacidad, lo que una plaza de aparcamiento,
descuento, un rebaje, eso no son privilegios, son necesidades. Y la ciudadanía no termina de comprender que cuando una persona con discapacidad necesita una plaza de aparcamiento, un rebaje o que un coche aparque encima de la acera, eso no son privilegios, eso son necesidades, porque si un coche está en una acera, yo no puedo dar la vuelta, necesito ampliar el recorrido, donde ya es más problemático para yo, aunque ande, pero siempre tengo mis limitaciones en intentar andar con cuidado para no caerme en ningún sitio. Esa mentalidad todavía queda por entender que no somos privilegiados, que somos personas con necesidades. ¿Cuáles han sido esos objetivos, Francisco, que usted ha alcanzado en la asociación desde que empezó a liderarla? Bueno, Frater llevaba muchos años desde que yo estoy. Tenemos un convenio de colaboración donde el Ayuntamiento de Écija nos da una partida presupuestaria todos los años para poder abrir la sede, mantenerlo, nuestros gastos corrientes. Gastos de funcionamiento, llaman. Y, hombre, si ahora mismo sin esa partida presupuestaria sería básicamente imposible abrir las puertas de Frater. También esa partida ha ido aumentando en estos años y, hombre, quiere decir que si el Ayuntamiento de Écija ha estado contento con mi trabajo y ha ido aumentando las partidas, creo que algo hemos estado haciendo bien, si no, no se aumentaría exponencialmente. La verdad es que desde que yo empecé hasta este día ha sido el doble de la partida presupuestaria inicial. Algo habremos hecho bien en Frater y ya no solamente con un color político, sino con varios colores políticos. Todos hemos tenido buenos con sintonía con los distintos colores políticos que han estado gobernando en Écija y igual hemos tenido buena partida. Lo que pasa que... Buenas relaciones públicas, ¿las hace usted? Sí. Tenemos mucho por hacer y nunca es suficiente. ¿Y cuántas personas alcanzan ustedes a impactar dentro de la asociación, usuarios, personas con discapacidad? Tenemos sobre 200 usuarios, socios. Lo único que, como sabes, no todos los socios participan de las actividades y de la misma forma. Tenemos 2 talleres siempre desde hace 15 años que se empezó un taller de respiro familiar para grandes dependientes, donde en ese taller se imparte habilidades sociales, desde lectura y matemáticas y habilidades, y después una rehabilitación. Y ese más o menos les va ayudando porque se nota bastante con la pandemia, el parón de la pandemia, notamos cuando volvieron a incorporarse nuestros socios que le costó volver otra vez a la actividad física anterior, pero seguimos. Y aparte tenemos una parte de fibromialgia, de asociación de muchas mujeres con fibromialgia, y también tienen un taller de gimnasia adaptada porque no pueden hacer gimnasia normal porque tienen distintas limitaciones, y en nuestra entidad pues pueden hacer una gimnasia más liviana y de mantenimiento. Y la verdad es que llevamos desde el 2018 con una monitora y desde antes, desde no sé, te puedo recordar, pero unos 16 años más o menos, y todo el mundo contento y cada vez más usuarios. Y la verdad es que bastante contento. Ya vamos a pasar al tema de las cifras puras y duras. Según el Centro de Valoración de la Junta de Andalucía, Écija tiene una cifra determinante, Francisco, de personas con discapacidad en el mundo rural. Más de 1.800 personas con discapacidad viven en el municipio, 1.864 puntualmente. Además, siendo Écija un municipio de menos de 40.000 habitantes. 39.000, casi 40.000 habitantes. ¿Cuáles son esas peticiones que ustedes tienen como asociación hacia las instituciones públicas y que algunas que sigan sin ser atendidas, por ejemplo? Sin ser oídas. Yo, desde que soy presidente de la entidad, he visto que hay dos grupos diferenciados: la persona con discapacidad de nacimiento y la persona con incapacidad adquirida. Es decir, en el mundo rural, como hay mucho trabajo agrario, necesita mucho esfuerzo físico, y ese esfuerzo físico al final, a la larga, termina provocando una discapacidad. Nosotros en la entidad vemos cada vez más personas con incapacidades adquiridas, y ese es el hándicap que hay ahora mismo en el movimiento asociativo. Antes, el principio de cuando yo empecé en el movimiento asociativo, era niños o adolescentes que necesitaban una integración, y ahora son personas que ya están integradas en la asociación, en la sociedad, pero han adquirido una discapacidad. ¿Y qué es lo que buscan? Una serie de servicios que por su discapacidad necesitan, pero no está la sociedad preparada para
ese salto a... ¿Cuáles son? Sobre todo a la búsqueda de empleo, porque una persona sin formación que ha trabajado en el campo, camionero o un trabajo no cualificado, para poder darle un salto a un trabajo medianamente digno necesita una formación, pero al final el trabajo que se oferta siempre es de bajos niveles de estudio, pero que tenga una discapacidad para poder colarlo en el cupo de discapacidad. Y es un poco complicado ofertar esas dos personas. El persona que tiene discapacidad de nacimiento con su dificultad de movilidad no puede acceder a unos estudios superiores. En ECIJA hay hasta formación hasta un grado superior, pero si quieres dar el salto universitario o tienes que hacerlo en la UNED o obligatoriamente venir a Sevilla a estudiar. Claro, pero todas las familias no pueden hacerse cargo de una persona dependiente que tenga que venir a Sevilla a estudiar con el consiguiente gasto y ayuda y lo que implica tener una discapacidad. Claro, al final el entorno rural llega a un momento en que cortas el nivel de formación por distintas circunstancias y la persona que adquiere una discapacidad al final no accede a un puesto donde no esté cualificado. De hecho, con las cifras que las tengo aquí en las manos, cabe destacar que son cifras a corte del año 2021. Es el dato que tenemos, que se supone es el que está más disgregado o más detallado con tipos de discapacidad, rango de edad, rango de discapacidad. Es decir, por lo menos en ese análisis de datos que tenemos aquí, 185 personas, hombres, 185 hombres, entre los 35 y los 64 años tienen discapacidad física y 113 personas, 113 mujeres, tienen discapacidad física en ese mismo rango, es decir, están en una edad productiva. Ese se supone es el rango de edades productivas. 185 más 113 vienen siendo 298 personas, 300 personas casi con discapacidad en ECIJA que tienen discapacidad física. Es algo que usted está diciendo del tema de la productividad del trabajo para las personas con discapacidad en el municipio. Claro, esas personas tenían un trabajo de campo en el sector de las mujeres limpiadoras, cuidadoras, pero sabemos que son trabajos muy físicos que a la larga conlleva unas enfermedades y unas discapacidades que aumentan, engloban esa lista. ¿Cuál es la solución? Pues no lo sé, Claudio, la verdad, porque son personas... El tejido productivo de ECIJA está bastante estancado, tiene 4 o 5 fábricas y después el sector agrario, y es difícil recolocar esos sectores de población. Oyendo ya las palabras del presidente de Frater San Pablo de ECIJA y además vicepresidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, COSENFE Sevilla, vamos a pasar más allá de las cifras y de los datos que hemos expuesto en este apartado y quisiera que nos hablara del tema de la conciencia, porque usted lo acaba de remarcar ahorita hace unos minutos, la conciencia de los gobiernos hacia la discapacidad, siendo esta, la discapacidad, un asunto y un compromiso de todos los seres humanos. ¿Cuáles son esas dificultades que ustedes como entidad de ECIJA más han encontrado a la hora de conseguir, por ejemplo, un encuentro con autoridades autonómicas, municipales, en peticiones que tenga puntualmente la población con discapacidad, teniendo en cuenta que ustedes tienen a más de 200 personas atendidas o impactadas, mejor dicho, como miembros de esta asociación? Las relaciones institucionales son más cómodas porque tienes a todo el elenco, tanto los distintos partidos políticos, distintas autoridades, empresarios, es un trato más cercano porque al final conoces a la alcaldesa de primera mano o conoces a empresarios que son amigos de amigos y lo tienes una relación más cercana. Es que es bastante complejo el entorno rural con la mentalidad de la ciudad. Ellos siguen. El entorno productivo no es muy amplio y es complicado. Todavía seguimos con la mentalidad de que una persona con discapacidad no va a producir lo suficiente, no está preparada lo suficiente, tienes que hacer el doble para conseguir la mitad. De hecho, en el INE se ha publicado el tema de hace poco de la dependencia o independencia de los jóvenes convencionales, es decir, jóvenes sin discapacidad y superan los 30 años. ¿Cuánto más las personas con discapacidad para encontrar esa autonomía, jóvenes con discapacidad en un municipio rural como lo es ECIJA, ¿no? Hay un factor importante, es
querer y poder o poder y querer. Hay gente que ha querido, pero no ha podido porque, como hablábamos antes, venir a Sevilla, a la universidad, es bastante complicado. Al final te quedas queriendo aumentar tu estudio, te quedas en mitad de la carrera, ¿no? de estudio. Después es muy complicado con una discapacidad que vayas en silla de ruedas lograr un trabajo que las empresas estén adaptadas, las fábricas estén adaptadas, la mentalidad de los empresarios crean que no son personas que a los 2 días se van a dar de baja o van a estar enfermos cada 2 por 3 y no conseguimos encontrar el punto de Sí, seguimos con muchos mitos, tabúes, creencias hacia la discapacidad, ¿no? Yo muchas veces le digo a la gente, conoce la discapacidad. Cuando tú conozcas a una persona con discapacidad, ves el día a día, cómo trabaja, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y a partir de ahí, darle la oportunidad y a partir de ahí ya, si ves que no funciona o no cumple, bueno, seguimos se acabó y vale, no ha servido. Pero si sirve, vamos a darle la oportunidad a las personas con discapacidad. Yo, con mi propia experiencia, la formación es muy importante. Yo me arrepiento de no haber terminado la carrera, pero ya. Pero está a tiempo, hombre. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que las cargas nunca es tarde, nunca es tarde. Pero yo creo que ahora, entre el movimiento asociativo, cargas familiares, el tiempo lo tengo prácticamente agotado. Hay que sacarlo. Agotado. No, nunca lo descarto. No lo he descartado nunca. Y yo siempre he pensado que la base para formar a personas con discapacidad que en un futuro no tengan problema a la hora de encontrar el empleo es formar y formar y formar. Pero la persona discapacitada es un poco conformista. Las personas con discapacidad en su gran mayoría tienen mitos también sobre el tema de la formación, ¿no? Yo también soy del partidario de su pensamiento, que la formación es muy importante porque la formación y la información terminan siendo poder para las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad que se empodere con el estudio, que se empodere con el estudio superior, que se empodere con la información de las leyes que tiene a favor, que sea consciente de lo que tiene a favor y lo que tiene en contra, es una persona que tiene poder, que puede asumir poder y con liderazgo personal también. Pero yo no soy partidario, no me gusta la beneficencia. Yo tampoco. Si tú eres bueno, luchas y lo consigues, que te den facilidades, te ayuden, vale, pero no por tu cara bonita te regalen nada. Yo me lo tengo que merecer porque mi trabajo así lo indica. Yo trabajo bien, yo trabajo mal, tú lo determinarás, pero yo me voy a esforzar en hacer todo lo posible por conseguirlo. Claro, pero me refiero que la formación... Sí, es una herramienta fundamental para acceder al trabajo. Claro. Porque hay personas con discapacidad que quieren buenos trabajos, pero no se preocupan por la formación. Te puedo contar casos de amigos con carrera, pero no consiguen trabajo porque su discapacidad y su mentalidad creen que él es limitante, le limita mucho a él su discapacidad física. Y a mí, si yo no he podido, lo he conseguido, y yo creo que la discapacidad física no limita a nadie, tiene que ser la mental. Si tú eres fuerte, eres empoderado, a ti te da igual que te digan en la calle o que te miren de reojillo cuando pasas. Yo ya hace tiempo que esas cosas ya no... Las tienes asumidas. A mí que me miren y me digan, no pasa nada. Pero yo soy una persona fuerte, voy a estudiar, he estudiado, me he intentado formar cosas también, no solamente de mi profesión, en leyes, economía, cada uno leer un poco en cultura general. Claro, la formación nunca debe terminar. Claro, para que eso te vaya dando herramientas, para que tú seas fuerte y puedas ir a rebatir y sobre todo luchar por los derechos para las personas con discapacidad. Que tú te digan, esto no es así, esto es asado y asado, porque sé la ley, conozco la ley y no me puedes engañar. De acuerdo. Dialoga usted muy interesante, pero que el tiempo es muy corto en el tema de los medios de comunicación y usted lo sabe. Vamos a dejar de lado, para ir dejando ya de lado el asunto técnico, vamos a cerrar esta parte
de la entrevista y pasar entonces al lado humano, a conocer quién es Francisco, mucho más allá del presidente de la asociación Écija, de Frater San Pablo de Écija, y del vicepresidente de COSENFE Sevilla, para conocer su profesión, su familia, su esposa, su hijo, todo eso. Pero quiero cerrar con la pregunta de la federación, desde el lado federativo. ¿Cuáles han sido las oportunidades que ha supuesto para usted como presidente de Frater San Pablo estar dentro de la federación como entidad miembro de COSENFE Sevilla? La información de primera mano. Es decir, todo lo que se cuece en el mundo asociativo, legislativo, encuentros, formación y recursos a las distintas entidades, la verdad es que es lo mejor, está al pie de las noticias, ¿no? Como se dice. La información es poder. Es poder. Pues cuanto más información tengamos, y más cercano y más rápida, mejor. Mucho mejor. Muy bien, a ti que nos estás escuchando en @COSENFE Sevilla, nuestras cuentas en redes sociales y en nuestro canal oficial de YouTube, recuerda seguirnos ahí, en nuestro canal oficial de YouTube, desde donde estás disfrutando de este episodio. Y asimismo, recuerda compartirlo, este episodio este contenido inclusivo en tus redes sociales, para que el mundo de la discapacidad sea cada vez más visibilizado, más visible, más conocido. Francisco, le voy a preguntar por un nombre. Usted se llama Francisco Javier, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué significa en su vida este nombre de Francisco Javier? Hombre, es el nombre de 3 generaciones diferentes. Mi padre se llama Francisco Javier y mi hijo también se llama Francisco Javier. Y se le ilumina el rostro para quienes nos están escuchando en estos momentos. Sonríe. Es su hijo, ¿no? Mi hijo tiene 6 años. Y su padre. La dinastía Francisco Javier. Francisco Javier 1, tu padre. Francisco Javier 2, usted. Y Francisco Javier 3, o tercero. Pequeño. Su hijo. Sí, la verdad es que siempre quise formar una familia, ser padre, y bueno, para eso logré una socialización, una vida normalizada, unos estudios, un trabajo. Conocí a una chica de Écija, por eso me fui a Écija. La culpa de que yo que si yo sea presidente de Frater San Pablo la tiene el amor. Me fui allí a vivir y allí formamos una familia, y hace 6 años que nació mi pequeño. Y como güey te llevaron, ¿no? Sí. Como güey lo llevaron así. Así a Écija a vivir. La verdad es que vivo cómodo en Écija, tranquilo, y la paternidad la voy llevando con paciencia. Sabemos cómo es la paternidad. ¿Quién es María Ángeles? Es mi señora, la culpable de que la culpable que esté hoy en Écija. En Écija. Ella era trabajadora social de Frater San Pablo y en un congreso nos conocimos, entablamos amistad, fuimos hablando por redes, por teléfono, de lo que se hacía en el 2008, que fue cuando nos conocimos, y poco a poco, bueno, hasta que ya decidí dar el salto e irme a vivir a Écija, y desde entonces pues... 16 años de amores, ¿no? Eso, sí. El mayor sueño que tiene Francisco Ameal por la inclusión de nuestro colectivo es que las leyes se cumplan. El mayor reto o dificultad que ha supuesto para Francisco estar dentro del mundo asociativo es varapalos y críticas. Críticas no, las críticas las acepto. Lo único que no acepto es que vengas como salvador del mundo asociativo, y después cuando no consigues tus cosas te vayas. Hay que estar a las buenas y a las malas en el movimiento asociativo. La anécdota más bonita, así rápidamente, que tenga de este trabajo por la inclusión y la discapacidad. Ahora mismo son muchas. Una que recuerde así significativamente. Los viajes con aprender de otra gente, los viajes con la federación a los distintos puntos de la época que fui trabajador de la federación, también fui trabajador de esta federación,
fue una época muy bonita, la verdad. Me enteré, contado me han, que a usted sus más cercanos le dicen el Chiqui. ¿Sí? Puedo intuir por qué, pero ¿de dónde viene ese remoquete, ese apodo? Desde el instituto, desde cuando tenía 14 años, no sé si que has conocido a Chiquito de la Calzada, el Un, el un humorista humorista de Málaga, andaluz. andaluz, pues a la hora de elegir delegado en clase en el instituto, pues puse Chiquito de la Calzada y desde ahí El Chiqui. se quedó Chiquito, ya de cariño se quedó en Chiqui y ya desde entonces Bueno, soy también Chiqui. pensé que por la estatura, ¿no? No, no, hasta todas las autoridades en Écija, todo el mundo me conoce por Chiqui. Yo creo que nadie sabe cómo me llamo realmente. Hay una pregunta muy interesante que tengo aquí todavía en el tintero. ¿Qué piensa cuando las personas convencionales, es decir, sin discapacidad, se asombran porque alguien con discapacidad como usted es líder, se casa, tiene un matrimonio, tiene hijo, ejerce una vida feliz, de liderazgo, de influencia sobre la inclusión? ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, yo cumplo con mi trabajo, que una persona con discapacidad no se tiene que diferenciar en nada en una que no lo tiene. Lo único que es yo ando con estilo. La única diferencia, que al final tenemos las mismas necesidades, los mismos sueños y las mismas ganas de hacer cosas. Mi madre desde muy pequeño me dijo que yo tenía que estudiar y tenía que formarme porque no podía hacer un trabajo físico. Estudié, formé y bueno, intento tener una vida, también mi carácter y mi forma de ser, yo no me rindo ante nada y si hay una piedra se salta y continuamos. Tirar para adelante siempre, Siempre. encarar Mi, la vida con mi valentía, con abuelo me decía, aprieta los dientes y da pedal. apechugue, ¿no? Dicen aquí en Ah, España. ahí está. Usted vivía aquí en Sevilla capital, decidió irse al mundo rural. Ya nos contó que por amor. Ujú. Estuvo incluso en procesos de asociacionismo para la discapacidad aquí en Sevilla, nos ha contado ya. ¿Qué lo llevó a involucrarse en este loco camino del tercer sector por la inclusión? Además, bonito camino por la inclusión. Yo creo que tengo que algo que aportar al mundo asociativo, la experiencia, las ganas de luchar y sobre todo el ver un punto de vista diferente, donde no, la discapacidad no es un hándicap para quedarte en casa. Yo muchas veces lo veo como una cosa, un beneficio. Entiéndeme Una tanto, una motivación. motivación de si yo no hubiera tenido una discapacidad, no hubiera conocido el mundo asociativo, la cantidad de buenas personas que he conocido, el deporte inclusivo, que también he sido deportista, he estado en Vista Azul, Baloncesto silla de baloncesto ruedas. en ruedas, he sido un nadador también, he esquiado también, he buceado a través de la federación. En fin, hay que hacerlo en esta Ha vida. perdido el tiempo en la Pues vida. nada, hay Qué que bien. hacerlo todo, hay que probar todo, ¿te gusta bien? No, pero seguimos para adelante. Hay que saber no quedarte en la orilla. Uniendo eso que acaba de decir, quiero preguntarle qué lo inspira a trabajar por la discapacidad. Por los que realmente no pueden. ¿Dónde se ve en 5 años? En Écija, sigo, creo que seguiré siendo presidente, aunque tengo una racha de un poco cansado del movimiento asociativo, porque es muy complicado. Hay que luchar con gigantes, donde la parte económica en el movimiento asociativo es demasiado importante como para obviarla, y con la falta del recurso te da pocas opciones de continuar con el movimiento asociativo, reivindicación y todo lo que se necesita. Pero bueno, con poco dinero también se hacen cosas, tenemos un local, que tenemos ganas, y lo único que le pido a la gente es que participen, que la asociación no es un gueto, el asociacionismo no es una cosa de raros, al revés, es una cosa que te va a dar otra visión diferente de la discapacidad, porque la discapacidad en casa no se soluciona, hay que salir a la calle, las personas con
las discapacidades tienen que salir a la calle, tienen que ser visibles. Si no se ven realmente cuando reivindicas algo, te dicen que para 4 personas que son. No, que es que somos un colectivo muy amplio. Incidir. Tú lo has dicho, que son en Écija casi 2.000 personas. 2.000 personas. Y claro, pues hay que luchar por esas personas que realmente no salen a la calle y que hay que darle esa ayuda que ellos no pueden tener. ¿Qué consejo le daría a ese Francisco Ameal de la infancia y de la adolescencia? Rápidamente. Estudia. No te quedes. Pensé que el tiempo se acaba. El tiempo llega cuando uno es adolescente, cree que siempre hay tiempo, pero al final el tiempo llega. Era lograr un poco más de formación y es lo que me ha faltado, que nunca es tarde, pero bueno, dar ese saltito me ha faltado. Pero bueno, nunca es tarde. Licenciatura, compromiso, ¿no? Efectivamente. Que Francisco Javier III Jr. sea la motivación para esa licenciatura. Muy buena conversación hemos llevado con Francisco Javier Ameal, presidente de Frater San Pablo, asociación del municipio de Écija. Francisco, ¿preparado para las preguntas rápidas con respuestas cortas? Claro. Una ciudad soñada. Cádiz. Cádiz. Un valor para rescatar en favor de nuestro colectivo. Lucha. Una motivación en su vida. Mi familia. Una palabra que le guste mucho usar o escuchar. No caigo. Ahora mismo. Lo hiciste bien. ¿El mayor logro de su vida hasta el momento? Bueno, mi familia, lograr formar una familia, lograr una hermanización y en el movimiento asociativo lograr ser presidente de una entidad y que no me echen a gorrazo, que algo lo estaré haciendo bien. Finalmente, ¿qué le diría a las personas con discapacidad que habitan el mundo rural? No te quedes en casa. La tele siempre está, pero sal, que se vea. Tienes que hacer cosas. No pierdas el tiempo. Bien, querida audiencia, después de esta magnífica conversación con el presidente de Frater San Pablo de Écija, don Francisco Javier Ameal, queremos que tú que nos estás escuchando compartas este contenido en tus redes sociales, en tus contactos de WhatsApp y que se conozca Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla y por demás, @COSENFE Sevilla, nuestras cuentas en redes sociales para que nos sigas, te suscribas en nuestro canal oficial de YouTube y allí estés pendiente semana tras semana, los miércoles a las 11 de la mañana, hora peninsular, de un nuevo episodio de esto que es Las Voces de la Inclusión, el podcast de la discapacidad y la inclusión social de Sevilla y su provincia. Yo soy Claudio Vergara, persona con discapacidad física, comunicador social y periodista, al servicio de todos ustedes. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.